mencionarles este viernes se hace una jornada de discapacidad, diríamos, que se va a hablar sobre el tema de discapacidad del colegio, y lo hace el colegio con la Caja de Abogados. Tanto nuestro colegio y la Caja tienen una comisión de discapacidad, y esta comisión, que es provincial, o sea, en toda la provincia de Buenos Aires, se van haciendo distintos eventos, diríamos, en distintos colegios. Justo este viernes nos toca en La Matanza organizar un evento muy importante. Yo hace un ratito les pasé a cada uno de ustedes el afiche. Así que bueno, los quería invitar a que este viernes es todo el día, es a 10 de la mañana la jornada, hasta las 4 de la tarde. Si están por San Justo o les interesa alguno de los temas, bueno, los esperamos a que vengan. Y el próximo miércoles, que va a ser la última charla del curso de iniciación, ya que después tenemos la feria judicial de invierno, vamos a retomar a mediados de agosto. Tenemos una charla, va a venir el doctor Parisi, que es matriculado en nuestro colegio, un joven colega, a exponer sobre la responsabilidad en los establecimientos educacionales con la ley de defensa del consumidor. Un tema también interesante, relacionando la ley de defensa del consumidor. Así que bueno, también los esperamos a esta última charla el próximo miércoles a las 18 horas. Bueno, doctora, puede Bueno, la hemos esperado con mucho gusto, la doctora. Bueno, la doctora Ana María Chichile ya es más que conocida para todos nosotros, es relatora de la Corte, es profesora titular en la Facultad de Derecho, y además es académica del Consejo de la Magistratura, y tiene unos cuantos libros que nosotros los consultamos a diario. Así que bueno, hoy nos va a hablar del régimen patrimonial del matrimonio. Muy bien. ¿Me escuchan bien así o prefieren que se...? Porque yo sí puedo mover las manos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a la doctora por la generosa presentación. Ya sabrán que nos quedamos varados, yo creí que no llegábamos, porque el auto no iba ni caminando. Pero bueno, llegamos, así que vamos a empezar. Vamos a ver, dentro del régimen patrimonial del matrimonio, algunas cositas que yo preparé para una charla de más o menos 2 horas, que era más o menos lo que teníamos previsto. ¿Esto con qué lo mueves? ¿Tenés un...? No, pero no está, creo que me pongo acá porque no está el... Yo tenía uno, pero la verdad se que... fue... socorro. No importa. Tenía uno, pero no son buenos los controles, se rompió. Y acá había uno también. No importa, si esto diera un poquito más... Con este también, ¿no? Sí. Ahí está. Yo voy a ir al fondo, si se puede. Bueno, esta es la definición de régimen que más o menos a esta altura todos sabemos, esto no cambió, es así desde que hay régimen patrimonial del matrimonio, que es el conjunto de relaciones jurídicas de orden patrimonial que el matrimonio establece entre los cónyuges y entre estos y terceros. Si lo que nosotros vamos a ver es esto, es decir, bueno, una persona, porque se casa, acá vamos a ver régimen patrimonial del matrimonio, por lo tanto estamos casados. Cuando se casa va a seguir teniendo economía, no es que porque se casa no va a poder contratar con terceros y demás. Entonces vamos a ver cómo esto influye y también en el tema entre los cónyuges. Y vamos a hacer algún hincapié en autonomía de la voluntad y un temita al que quiero llegar porque es el que más jurisprudencia ha generado, que es los efectos cuando tengo una separación de hecho en el medio. Entonces, esto es un poquito lo que vamos a ver. Nosotros tenemos que en régimen, como en todo el derecho de familia, hubo un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma que no fue del día para la noche, era un cambio de paradigma que se venía gestando desde hacía muchísimas décadas, en esto de tratar de pasar, como se hizo, de algo que era todo de orden público a una mayor autonomía de la voluntad. Entonces, un poco esta es la idea de una posibilidad restringida de elegir. Es decir, vamos a tener una mayor autonomía de la voluntad que va a ser restringida como digamos, un intermedio entre lo que son aquellos países que son muy muy amplios y aquel modelo que dejamos atrás de que si me casaba
con un régimen de sociedades gananciales o no me casaba. Entonces, ahora vamos a tener un juego de autonomía de la voluntad, pero restringido. No es que puedo pactar lo que quiero, puedo pactar entre dos sistemas. El tema de la igualdad, que está en el código, igualdad real, igualdad de oportunidades, igualdad entre los cónyuges, no importa el sexo, no importa la orientación sexual. Solidaridad y responsabilidad. En régimen vamos a ver los dos aspectos de la solidaridad. La solidaridad vista como cuando decimos que uno es solidario con la familia, con los amigos, Entonces, esto tiene que haber en la familia, que yo elija un régimen de separación de bienes, no implica que me transforme en un egoísta a ultranza, tiene que haber un sistema de solidaridad, que la contracara sería responsabilidad. ¿Por qué? Porque los seres humanos en general somos solidarios, pero cuando nos enojamos nos olvidamos de esta característica. Y entonces ahí va a venir el abogado y el juez y nos va a decir, momentito, es su cónyuge, son sus hijos, tiene que pagar, tiene que hacer esto. Entonces esta solidaridad se transforma en una responsabilidad. Pero también vamos a ver el concepto de solidaridad en el sentido jurídico, es decir, obligaciones solidarias, que va a tener que ver con las deudas. Y también tengo una posibilidad de cambiar, es decir, yo puedo elegir hoy entre dos regímenes patrimoniales, régimen de comunidad de ganancias, régimen de separación de bienes, pero además puedo cambiar. Después de pasado un año, puedo cambiar de un régimen a otro. Esto en algún momento se dijo, esta posibilidad de cambiar haría que los cónyuges estuvieran cambiando. Si vamos a ser realistas, nadie se sienta un sábado a la noche con el marido y dice, negro, ¿qué podemos hacer esta noche? Y pasémonos de régimen. No es tan sencillo, no es que la gente va a usar una institución nada más que por placer. En general se va a usar cuando se la necesita, porque cambiaron de profesión o porque se casaron siendo muy jóvenes y ahora tienen una profesión independiente que necesitan pasar a un régimen de separación judicial de bienes. Pero esto requiere un montón de requisitos, un montón de cosas que no es tan fácil hacerlo nada más que porque sí. Bien. Vamos a empezar con el código. Yo mientras tanto voy tomando un poquito de cafecito para llevar cafeína al... Si me sacan fotos, 10 años menos. Sí, ¿No? y la seleccionamos, quédate tranquila que no mandamos así como... Por eso saco muchas. Después de 3 horas arriba del auto, haber trabajado. Sí, me imagino, no, quédate tranquila. Algo hay que mandarle si la no culpa. las corregí. Algo hay que mandarle la culpa. Bien. 446 empieza el régimen entonces y nos dice qué podemos convenir en convenciones matrimoniales. Los 3 primeros incisos mejorados estaban de alguna manera en el 1217. Digo de alguna manera porque el A, designación y avalúo de los bienes, era el inventario. La enunciación de las deudas no estaba, pero se discutía si se podía poner o no. Y las donaciones que se hagan entre ellos, eliminando aquella distinción que hacía Vélez de las donaciones que el marido hiciera a la mujer, porque él decía que lo contrario implicaba comprar un marido, y que ya había sido eliminado por la 26618 cuando se sanciona el matrimonio igualitario. La gran innovación entonces es el inciso D, que es la posibilidad de elegir por alguno de los regímenes matrimoniales que se establecen en el Código. Cualquier otro acuerdo que se pretenda celebrar es nulo. Acá viene el orden público. Acá es donde vemos el juego entre la autonomía de la voluntad y el orden público. Entonces, tengo cierta autonomía, pero hasta acá, no más de acá. No puedo pactar otra cosa, no puedo pactar lo que quiera, sino esto que me dice el 446. Esto ya se los dije, las dos posibilidades son comunidad de ganancias y separación de bienes. La forma. ¿Cómo hago yo esta opción? Nosotros vamos a ver, o ya lo vamos a ir viendo, que si no elijo, tengo el régimen de comunidad de ganancias, es decir, se aplica supletoriamente el régimen de comunidad de ganancias. Ahora, si yo digo que me voy a casar por un régimen de separación de bienes, ¿cómo lo hago? ¿En qué forma debo manifestar esta intención con mi cónyuge, con mi candidato a cónyuge, porque todavía no nos casamos, de establecer la forma? El 448 nos habla de escritura pública.
y para que tenga efectos frente a terceros, hay que anotarlo en al margen del acta de matrimonio. Ahora, este tema de la escritura pública, ni bien empezamos a estudiar, ustedes saben que el nuevo código tomó la postura en casi todos los puntos de la doctrina y jurisprudencia mayoritaria, y también lo hizo en régimen. Es decir, todo aquello que tenía 5 posturas, 6 posturas, el código nuevo tomó la postura mayoritaria y la incorporó. Ahora, todo esto va generando, cuando uno lo empieza a aplicar, nuevos interrogantes, que es lo que vamos a estar estudiando hoy. Entonces, esta opción por el régimen de separación de bienes prenupcial, ¿únicamente la puedo hacer por escritura pública? Y aclaro prenupcial, porque cuando cambio, que ya estoy casado, y cambio de un régimen a otro, ahí sí, ahí no tengo alternativa. Es por escritura pública. El tema es cuando recién me voy a casar. Es decir, voy con mi candidato a cónyuge y podemos en ese acto decir que nos casamos por un régimen de separación de bienes, o tenemos que ir con la escritura pública. No se puede decir. Se puede ir. Solamente se animó la doctora. Sí. Por eso es una genia. ¿Se puede decir en el mismo momento antes de casarse? Sí, antes de casarse. Nos vamos a tener que mudar a provincia. ¿Por qué? Con el nuevo código no. Sí se puede. Según la provincia, por eso le digo. Vamos a ver lo que dice el 420. El 420 dice, acta de matrimonio y copia. La celebración del matrimonio se consigna en un acta que debe contener declaración de los contrayentes de si se ha celebrado o no convención matrimonial, y en caso afirmativo, su fecha y el registro notarial en el que se otorgó. Convención matrimonial es todo lo del 446, es decir, yo puedo haber elegido un régimen de separación de bienes, haber hecho también una donación, haber hecho una anunciación del activo y del pasivo, o solo alguna de esas cosas. Esa es una convención. Si es convención, la tengo que hacer por escritura pública. Pero el J me dice, declaración de los contrayentes de si se ha optado por el régimen de separación de bienes. Es decir, que si yo no voy a hacer una enunciación de los bienes, ni voy a hacer una enunciación de las deudas, ni voy a hacer una donación, sino solo elegir por un régimen de separación de bienes, parecería que es algo distinto del inciso I. Porque el artículo no me va a decir en 2 incisos 2 veces lo mismo. Si hubiera entendido que era por escritura pública, hubiera quedado dentro del inciso I. Por supuesto que eso se los traigo porque hay 2 posturas, ¿no? Una postura restrictiva, en donde dice, señores, solo por escritura pública. Por lo tanto, como nosotros estamos en provincia de Buenos Aires, y la provincia de Buenos Aires dice solo por escritura pública, tenemos que ir con la escritura, porque si no vamos con la escritura, quedamos sometidos a un régimen de comunidad de ganancia. Lo mismo pasa en Mendoza, Misiones y Ciudad de Buenos Aires. Y en donde hay gran parte de la doctrina. La postura amplia dice, la elección originaria del régimen se puede escribir por declaración entre el registro civil en oportunidad de celebrarse las nupcias. Esto lo podemos hacer si nos casamos en Santa Fe, en Neuquén o en Chubut. No averigüé de todos los registros provinciales porque además no todos permiten o dan esta información accediendo por internet. Pero bueno, esto está debatido. Vamos a los fundamentos del anteproyecto. A ver, cuando se puso estos 2 incisos en el 420, ¿el legislador lo pensó o sencillamente lo puso accidentalmente? Y si vamos a los fundamentos, les dice, el anteproyecto admite con limitaciones el principio de la autonomía de la voluntad en el régimen patrimonial del matrimonio y otorga a los contrayentes la opción de elegir entre 2 regímenes de bienes, comunidad y separación. Esta elección se realiza por escritura pública, antes de la celebración del matrimonio o frente al funcionario del registro del estado civil y capacidad de las personas, y admite el cambio de régimen de bienes, etc. Es decir, que cuando el anteproyecto explica lo que pone en el 420, dice, podemos hacer las 2 cosas. Las 2 cosas. Yo acá les traje, por ejemplo, lo que dice el registro de Santa Fe. La opción por el régimen de separación de bienes puede hacerse mediante la declaración al oficial público del registro civil que interviene
en la celebración o en una convención, obviamente. Si vamos con la escritura no nos van a decir que no. Mientras que, por ejemplo, Cava dice cómo debe instrumentarse la convención matrimonial y qué debe contener. Y dice, esta convención debe realizarse con anterioridad al matrimonio, por escritura pública, ser firmada por los dos futuros contrayentes y presentada al momento en que concurren al registro civil para presentar la documentación necesaria unos días antes de la celebración del matrimonio. Si los contrayentes no especifican acerca del régimen de separación de bienes, automáticamente y en forma supletoria quedan en un régimen de comunidad de ganancias. Entonces, el día anterior por decir, por eso que no había. sí. Dijimos que también lo podíamos modificar. Si vamos a modificar, acá sí necesitamos escritura. Entonces, 449 nos dice que podemos modificar, debe anotarse marginalmente en el acto de matrimonio. Yo pasé de un sistema a otro. Los acreedores anteriores al cambio de régimen que sufran perjuicios por tal motivo pueden hacerlo declarar inoponible a ellos en el término de un año a contar desde que los conocieron. Porque el otro de los argumentos de aquellos que no querían que se pudiera mutar de régimen eran los terceros. Entonces dijeron, no, pero los terceros están protegidos, porque si realmente hay alguna afectación a los derechos de terceros, ellos se pueden oponer o pueden decir, a mí me es inoponible este cambio. En realidad, el cambio más complejo es cuando paso del régimen de comunidad de ganancias al de separación de bienes, porque el otro es más sencillo. Entonces, cuando paso de un régimen de comunidad de ganancias al régimen de separación de bienes, ¿qué me va a pasar? Se extingue la comunidad de ganancias. Entonces, lo tengo que proceder a su liquidación. Es decir, bueno, nosotros hasta ahí tenemos bienes propios, bienes gananciales. Los bienes gananciales adquirimos el derecho de repartirlo por mitades. Tengo que decir que me cebo yo, que se ceba el otro cónyuge. No requiero homologación judicial, yo esto lo hago por escritura pública, no necesito al juez para nada. Y los abogados. Se supone que el escribano es abogado. Bueno, Y también un buen contador. Bien, pero se pierde un inconveniente. Sí, es rico. Ahí viene. me olvidé que estaba en un Está en un colegio. colegio, iba a decir, doctora. Está en un colegio, recuerde. Pero fíjese que le estoy sacando la escritura en el primero. Eso no lo podría haber dicho en el colegio de escribanos, por ejemplo, que podía optarse ante el oficial. Bien, debe procederse a la inscripción de los bienes registrables que se adjudican en la partición a cada uno de los cónyuges. Los terceros pueden hacerlo declarar inoponible. Y ahora solo vamos a necesitar el asentimiento cuando se trata de la vivienda familiar, que lo vamos a ver seguidamente. Perdón, una pregunta. Sí. ¿Puedo interrumpirla? Sí, todo lo que quieran. ¿Qué pasa en ese periodo de indivisión? No es un No hay indivisión. No, está bien. Indivisión postcomunitaria es en otro momento. Claro. Pero en ese periodo por así denominar la indivisión, entre que se finaliza. Tiene que estar todo en la escritura. Por eso le digo, no hay indivisión postcomunitaria. Nosotros vamos a tener indivisión postcomunitaria cuando la comunidad se extingue por muerte, por divorcio, por todas las demás causales. Pero Pero en cuando en ese periodo no hay acá, No hay. porque yo cambio. Yo voy con mi cónyuge a ver al escribano. Y le decimos al escribano, señor escribano, nosotros queremos pasar de un régimen de comunidad de ganancias a un régimen de separación de bienes. En la escritura que paso tengo que hacer todo. 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 Por eso digo, no es un trámite sencillo. Por eso. No es Esa que la voy, pregunta. ahí no voy a tener el periodo que sí voy a tener en el divorcio, que sí voy a tener en la separación judicial de bienes, que sí voy a tener en el caso de fallecimiento. ¿Mm? Porque está todo, hay acuerdo. Bien. Si no hay acuerdos no podemos ir a un cambio convencional. Sí, Por eso denuncia también todo. lo del contador es hasta por ahí nomás, porque si hay denuncia acuerdos todo. probablemente uno dice yo me quedo con esto, vos te quedas con esto. Digamos, ¿cuándo se puede dar esto que uno cambie? Porque por ahí uno se casó joven, en donde no estaban recibidos. Después, qué sé yo, uno estudió arquitectura, el otro estudió vaya a saber qué, y resulta que al momento que deciden cambiar, les conviene un régimen de separación de bienes porque las actividades que tienen no permiten que para cada disposición de bienes tengan que requerir el sentimiento del otro. Pero se siguen amando, se siguen queriendo, está todo bien. Estamos en ese supuesto. Claro.
Si no, no vamos a estar en un cambio convencional. Vamos a estar en una separación judicial de bienes que Es otra cosa. Es otra cosa. ¿sí? Bien, gracias. Bien. O puede ser a la inversa. Puede ser que esté en un régimen de separación. O sea, me casé por un régimen de separación porque somos reindependientes, porque somos jóvenes, porque tenemos una idea de la vida que cada uno se ocupa de lo suyo, pero después resulta que en los años decimos vamos a tener 5 hijos y los vamos teniendo uno por año. Y decimos, no, un régimen de separación es injusto porque si uno se va a quedar cuidando a los hijos y el otro, pasemos un régimen de comunidad. Acá va a ser más fácil, porque acá pasa un régimen de separación, un régimen de comunidad, y en la escritura no tengo adjudicación, no tengo demasiadas complejidades, salvo que tenga muebles que no estén determinados de quién es el dueño. Este sistema o este régimen, en donde hay cierta autonomía de la voluntad y yo puedo elegir un régimen de separación, ustedes saben que el régimen de comunidad se caracteriza por tener, de comunidad de ganancias, una masa común partible. Es decir, una masa de bienes que va a estar formada por bienes gananciales, del cual los cónyuges tienen derecho a la mitad a la disolución. Ahora, el régimen de separación de bienes no tiene masa común partible. Todo lo que yo gano es mío y cuando me voy me lo llevo. Y todo lo que gana mi cónyuge es de él y cuando se va se lo lleva. Pero yo les decía recién, no es un individualismo ultranza. No es, vamos a tener 2 heladeras porque lo que está en esta heladera es para mí, lo que está en esta heladera lo pagás vos y lo que comes vos. O sea, no sería posible una vida conyugal de esa manera. Entonces, se regula un régimen primario que tiene que ver con esto, con esta posibilidad de que hay algunas normas en que estemos, en el régimen que estemos, estas normas se van a aplicar. Sea régimen de separación, sea régimen de comunidad. Por eso son de orden público. Estas sí o sí se aplican. ¿Cuáles son estas normas? De estas normas, las más trascendentes es el deber de contribución, la protección de la vivienda y la responsabilidad solidaria de algunas deudas. Las otras dos, mandato entre cónyuges y administración de cosas muebles no registrables, están porque es igual en los dos sistemas. Vamos a ver el tema del deber de contribución. Deber de contribución. Los cónyuges deben contribuir a su propio sostenimiento, el del hogar y el de los hijos comunes, en proporción a sus recursos. Esta obligación se extiende a las necesidades de los hijos menores de edad, con capacidad restringida o con discapacidad de uno de los cónyuges que conviven con ellos. Esto es mérito de Grossman, digo yo, que venía con la familia ensamblada desde hace, no sé, 30 años más o menos. Pionera. Exacto, entonces dice, a ver, si hay un hijo del cónyuge que vive con nosotros, entonces por ese también tengo que contribuir, porque yo me casé con el señor, con la señora, con el señor, señora, la opción que ustedes quieran, con hijos. Con hijos. Si son menores o si tienen una discapacidad. 30 años, 40 años les decimos anda a trabajar, pibe. Pero estamos, ¿sí? Porque ahora está muy de moda esto de los adolescentes. Bien, el cónyuge que no da cumplimiento a esta obligación puede ser demandado judicialmente por el otro para que lo haga, debiéndose considerar que el trabajo en el hogar es computable como contribución a las cargas. Entonces, ¿en qué proporción? Yo creo que de esto hice un cuadrito. Bueno, esto es el deber de contribución a quién se debe, ¿no? Propio sostenimiento, hogar e hijos. ¿Comunes o del otro o de los dos? Con convivencia. Claro, con convivencia, ¿sí? Que viven en el hogar. ¿En qué medida se debe contribuir? Esto no es que antes no estaba en el código. Se lo entendía, la doctrina lo entendía así, pero ahora está. Entonces, en proporción a los recursos, porque yo no le puedo decir al otro, pongamos por mitades, si uno gana 40 y el otro gana 20, porque si ponemos por mitades, el que gana 20 se queda sin nada. Y además, y esto también fue un avance que estaba tomado por la jurisprudencia, pero ahora lo dice el código, el trabajo en el hogar es computable como contribución a las cargas. Porque si yo decidí formar una familia de tipo tradicional, vamos a llamarle así, entonces hay uno que está contribuyendo con el trabajo en el hogar. ¿Sí?
es un artículo eje, importantísimo, tal vez uno de los más importantes de la reforma. Ya estaba esbozado en los anteriores proyectos, pero bueno, ahora es ley. ¿Qué es la protección de la vivienda? Derecho ya universal, incluido. Claro, ahora ya, porque Incluido, fíjense, claro. tiene doble protección. Claro. Nosotros antes teníamos en el código el 1277 que tenía una protección tímida. ¿Por qué Era tímida? parcializada esa. Porque no se podía vender sin asentimiento, pero además tenía que tener hijos menores o incapaces. Acá no se puede vender sin asentimiento. No necesito que haya hijos. Me alcanza con que haya cónyuge. Yo tengo cónyuge. No puedo vender y dejar al señor en la calle. Le tengo que pedir el asentimiento si es la vivienda familiar. ¿En qué régimen? En los dos, aunque esté en un régimen de separación de bienes. Pero además, tampoco puede ser ejecutada. Entonces tiene una que el 1277 no tenía. Entonces permitía que si el propietario se endeudaba, venía el acreedor y la ejecutaba. Ahora les dice, además, no puede ser ejecutada por deudas contraídas después de la celebración del matrimonio. Excepto que vayan a contraerla los dos. Pero entonces el otro sabe que están contrayendo una deuda que puede poner en peligro, que eventualmente si no se paga, se podrá ejecutar la vivienda. Entonces tiene una doble protección. Asentimiento por un lado y además Inejecutabilidad por la otra. inejecutabilidad por el otro. Por deudas contraídas después del matrimonio. ¿Estamos? Bueno, esto es lo que yo se lo decía recién, pero en cuadrito. ¿Qué pasa si yo el acto lo realizo sin el asentimiento? Antes del nuevo código teníamos 3 posturas, que no voy a explicar cada una, porque ya el código nuevo tomó posturas. Si era nulo, anulable o inoponible. ¿Qué nos dice el código? Que el que no dio el asentimiento puede demandar la nulidad del acto. Bien. ¿Qué tiempo tiene? Tiene plazo de caducidad de la posibilidad de demandar la nulidad del acto. Porque el código tiene para casi todo plazos. Y para casi todo plazos cortos. Porque vivimos en la época de internet, no vivimos en la época de Vélez, que se tardaban siglos en uno enterarse de las cosas. Entonces no puede quedar un derecho en la incertidumbre demasiado tiempo. Son plazos cortos, 6 meses. ¿6 meses de cuándo? De haber conocido el acto. Si yo me entero que mi cónyuge vendió la vivienda conyugal, tengo 6 meses para pedir la caducidad. Pero esos 6 meses no pueden ir más allá de la extinción del régimen matrimonial. ¿Lo entienden esto? ¿Sí? Si lo entienden, paso el cuadrito que sigue. Si no, lo explico con esto. ¿Todos entendieron? Sí. Bien. En todos los casos en que se requiere el asentimiento del cónyuge para el otorgamiento de un acto jurídico, aquel debe versar sobre el acto en sí sus elementos constitutivos. Este era el otro de los problemas que se presentaba con el código anterior. Quedó zanjada toda duda. Yo necesito que el asentimiento sea para ese acto. Y debo decir, ¿qué acto? ¿Cuánto lo vendo? ¿Qué vendo? Tengo todas las características que tiene el acto. Por lo tanto, no podría dar un asentimiento general anticipado, sino para cada acto en particular. Ahora bien, puedo tener algunos motivos en donde necesite la autorización judicial. Los 2 primeros, porque está ausente o porque es incapaz o está transitoriamente impedido de expresar su voluntad, yo puedo ir y pedirle autorización al juez. Y el segundo, cuando mi cónyuge se niega a darme el asentimiento y esto no está justificado en el interés familiar. Es decir, yo tengo en Mar del Plata la casita conyugal frente al mar. La quiero vender porque tenemos 4 hijos y la casita frente al mar tiene 2 dormitorios. Y con lo que sale una casita frente al mar, compro a 40 cuadras del mar una casa con 4 dormitorios. Y mi cónyuge me dice, pero a mí me gusta la vida al mar, yo salgo a caminar todas las mañanas por el mar, yo me pongo. Entonces yo voy al juez y es probable que el juez diga, no, esto no está fundado, porque lo que tiene el otro es nada más que un derecho a oponerse si realmente tiene razón, es decir, si piensa, no, porque nos vamos a divorciar, me va a dejar en la calle, porque ese dinero lo va a regalar y nos vamos a quedar sin nada, pero justificadas, pero no porque no me gusta lo que él va a comprar o lo que ella va a comprar. ¿Está esto? Bien. Esto
ya estaba en el código anterior, así que lo voy a ir pasando. Y este es el otro tema eje, que yo les decía, no solo vamos a ver el tema de la solidaridad, de colaborar, contribuir con el otro, sino el tema de obligaciones solidarias. ¿Con qué respondo? ¿Frente a qué deudas? En líneas generales, la responsabilidad vamos a ver que es separada en los dos sistemas. Separación de bienes, obviamente, porque es separación de bienes, y también en el régimen de comunidad de ganancias, con una excepción más además de esta. Pero hay ciertas obligaciones que son solidarias en los dos sistemas. ¿Qué quiere decir solidarias? Que la contrae mi cónyuge, con lo cual, si la contrae mi cónyuge, en realidad él tendría que responder porque él la contrajo. Si no pago las cuotas del colegio, Ese es el caso típico. Claro. Ahora, no pagó las cuotas del tiene que colegio. pagar el otro. Y vienen y me el dicen otro. que antes, con el sistema anterior, solo se podía ir contra los frutos de los bienes gananciales y los frutos de los bienes propios. Ahora viene el colegio. Por el artículo 5 y 6, ¿no? Claro, 5 y 6 de la 1157. Ahora viene el que lleva la parte contable del colegio y me ejecuta a mí todo, bienes propios, bienes gananciales, fruto, lo que encuentre. ¿En qué sistema? En cualquiera de los dos. Son solidarias, respondo por estas obligaciones, los dos con todos los bienes. Y esto es lo que tienen, no sé si quieren que se los lea, el artículo 461. ¿Cuáles son esas obligaciones? Las contraídas de uno de ellos para solventar las necesidades ordinarias del hogar o el sostenimiento y educación de los hijos. ¿Qué hijos? Van de vuelta al 455. Los comunes y los que viven con nosotros, aunque sea de uno de ellos o de ambos. Es decir, si yo no pago, si mi cónyuge no paga la cuota de colegio, en el caso que puso usted, de un hijo de un matrimonio anterior, pero que vive con nosotros, también me pueden Es ejecutar. ejecutable para él. ¿Sí? ¿Sí? O tiene un problema de, habíamos dicho, o con discapacidad, no se está pagando la clínica, no se está pagando la atención, también. ¿Sí? Este es otro de los grandes cambios que hacía mucho tiempo la doctrina decía, estas obligaciones tienen que ser solidarias. Bueno, acá está en cuadritos, yo de todo cuadrito. No sé si lees, pero para estar gráfica. Y esto también en realidad está en régimen primario porque las cosas muebles no registrables se aplica a los dos regímenes. ¿Por qué? Y porque no se sabe quién es el propietario. Entonces les va a decir que los actos de administración y disposición a título oneroso de cosas muebles no registrables, cuya tenencia ejerce individualmente uno de los cónyuges, celebrados por este con terceros de buena fe, son válidos. Porque yo le vendía el plasma al tercero y no tenía como saber que no era mío. Excepto que se trate de los muebles indispensables del hogar o de los objetos destinados al uso personal del otro cónyuge o al ejercicio de su trabajo o profesión. Acá teníamos tradicionalmente dos ejemplos. Uno era el equipo del odontólogo y el otro era la biblioteca del abogado. La biblioteca del abogado es una tablet. Así que quedó bien, los ebook. ¿Y las remeras de Maradona? Con la nulidad que está pidiendo ahora. Siempre hay ejemplo para todo y la realidad supera ampliamente la ficción. Bien, en tales, y si no, fíjense en el cenicero de Susana, tenemos cantidad de cosas que fíjense que ahí se dieron cuenta de que el régimen patrimonial de comunidades de ganancias no era justo. Sí, era injusto, sí. Sí. En tales casos, el otro cónyuge puede demandar la nulidad dentro del plazo de caducidad de 6 meses de haber conocido el acto, lo mismo que vimos en el anterior, pero no más allá de 6 meses de la disolución. El cuadrito que no puede faltar, la caducidad, 6 meses también. Y ahora entramos entonces al régimen de comunidad, que es donde me voy a centrar, porque creo que la charla era el tema de autonomía de la voluntad y después el tema de la incidencia de la separación de hecho, que yo les decía recién, es donde hay a la fecha en régimen mayor cantidad de jurisprudencia. Jurisprudencia además que está dividida en 3 posturas. Si ustedes leen la ley online, todos los días sale un comentario de Mizrahi, de Kelmanovich, pues nosotros hemos escrito con Marisa, es decir, es constante porque lo vienen aplicando en forma distinta en los distintos tribunales. Pero bueno, vayamos primero para poder llegar ahí,
O sea, todo esto es una introducción para que después se entienda lo de separación de hecho, porque si yo paso directamente a separación, por ahí tenemos algunos baches en estos temas. Yo les había dicho hoy que el régimen de comunidad se caracteriza porque se forma una masa común partible. Pero yo ese derecho a la mitad lo voy a adquirir recién a la disolución, no antes. Es un derecho en expectativa. Exacto. 463, lo que yo les decía hoy, el régimen de comunidad de ganancias es además el supletorio. Es decir, si yo me voy a casar y no elijo régimen o no llevé la escritura en provincia de Buenos Aires, Cava y demás como veíamos, quedo en un régimen de comunidad de ganancias. Este código en 2 artículos establece en uno todos los bienes propios y en otro todos los bienes gananciales. Y vamos a ver, vamos a ir un poquito más lento con bienes propios, pero vamos a ir muy, muy rápido con bienes gananciales. Porque como que hay uno que se corresponde con bienes propios, el contrario es ganancial. Si este es propio, el otro es ganancial. Entonces, ahora a medida que los vayamos viendo, se van a dar dando cuenta de este juego. Por decantaciones son los Claro. Si yo todo lo que es a título gratuito es propio, todo lo que es a título oneroso se va dando así. Bien, y además se fueron tomando en cada uno, acá había temas, esto no es una crítica a Vélez, pero que como se fueron haciendo distintos parches, había bienes que no se sabía qué eran, o si eran propios o gananciales, había posturas, en algunos casos hasta 5 posturas, sobre una calificación. Doctora, el claro ejemplo de los frutos del Código de Minería, por ejemplo. Bueno, la diferencia entre frutos y productos. Claro. Y la posición que tiene con respecto al Código de Minería, con los productos o no. Ahí es una gran... Eso había que ir al Código de Minería. Exactamente. Ahora lo tenemos en el Claro, Código está Civil pero Comercial. ahora... Pero lo de compras sucesivas, los compras simultáneas, bueno, todo esto estaba discutido. Y lo peor no es que estaba discutido, es que entrábamos en el según el juez que me toque. Entonces, ahora, bien. Los bienes propios, además del 464 que lo vamos a ver, tiene que entrar en alguno de estos 5 grupos. Es decir, si yo en algún momento alguien me pregunta y no tengo el código, si no entra en uno de estos bienes, de estos 5 grupos, es muy probable que no sea un bien propio. Son los adquiridos antes de la comunidad, los después a título gratuito. Esto es elemental. Uno tiene que pensar, cuando tiene dudas, ¿cuál es la idea de comunidad? Los que se adquirió con el otro con esfuerzo. Por eso hay un derecho a repartir por mitades. Aunque uno haya puesto la parte económica y el otro el trabajo o en el hogar. Pero hay un esfuerzo, una vida en común. Por lo tanto, si es a título gratuito, no hay ese esfuerzo. Vino por herencia, por legado, por donación, pero no hay esa colaboración. Los que reconocen una causa anterior, los que se adquieren por subrogación real y los aumentos materiales. Ahora los vamos a ver uno por uno. Bienes propios. 464, incisos A a O. Los bienes de los cuales los cónyuges tienen la propiedad, otro derecho real o la posesión al tiempo de iniciación de la comunidad. Esto es lo más fácil. ¿Sí? Yo ya los tenía antes de casarme o los tenía cuando paso del régimen de separación al de comunidad. Esta aclaración que hice ahora no la voy a hacer en todos los incisos. ¿Sí? Pero entiéndase, cuando me caso o cuando paso del régimen de separación a comunidad. Bienes adquiridos a título gratuito. Herencia, legado o donación. Los adquiridos delante de la comunidad por herencia, legado o donación, aunque sea conjuntamente por ambos. Y excepto la recompensa debida a la comunidad por los cargos soportados por esta. Los recibidos conjuntamente por herencia, legado o donación se reputan propios por mitades, excepto que el testador o el donante haya designado partes determinadas. No son propios, le dice acá. Los bienes recibidos por donaciones remuneratorias, excepto que los servicios que dieran lugar a ellos hubieran sido prestados antes de la iniciación de la comunidad. En caso de que el valor de lo donado exceda de una equitativa remuneración de los servicios recibidos, la comunidad debe recompensa al donatario por el exceso. Entonces, como este artículo es muy grande, acá sí nos vamos a detener en el cuadrito. Donación o legado, no tenemos problema. Claramente es propio. Si es a uno, a ese uno, si es a ambos. Y el donatario, el donante, no dice nada por mitades, pero el donante puede decir 70 y 30, 80 y 20, puede ser lo que quiera. Donación con cargo, también es propia.
Pero si yo el cargo, ay, disculpe, yo ni me di cuenta que estaba dando para. Si el cargo lo pago con dinero ganancial, va a haber una recompensa por lo que yo pagué con dinero ganancial. Pero lo que es importante es la donación remuneratoria. La donación remuneratoria no es propia. ¿Por qué no es propia? Que no es un cargo, entonces que... La donación remuneratoria es la que se paga por servicios prestados. Es el ejemplo típico de, por ejemplo, del cirujano que opera en el hospital y recibe en función de sus honorarios con un sueldo. Y a diferencia el que lo hace, le hacen además de eso, le dona, el paciente le quiere regalar un televisor, un plasma y demás. O la diferencia también entre sería lo mismo con el pago de la obra social y la diferencia que tiene que pagar a veces como un plus aparte. El ejemplo es el del médico. Es el que da el doctor Dilela. Claro, pero no es tan así en que cuando la donación remuneratoria no es propia, quiere decir que es ganancial. Cuando está ocupando el lugar del salario. Claro. Es decir, que yo me operé y mi operación, a mí me la cubrió la obra social, pero quedé tan bien, una operación tan peligrosa. Y yo, la verdad, estoy tan contenta con la atención del médico que además le dono un departamento. Ese es propio, porque los honorarios de... El honorario es los ganancial. pagó la obra social. El honorario es ganancial. El honorario es ganancial. Y el departamento es propio. Es propio. Ahora, ¿qué pasaba? El médico ese no atendía por obra social. Entonces, yo le doy el departamento en pago. Entonces, para que entre en donación remuneratoria, tiene que estar habilitado, en nuestro ejemplo, el médico, para ejecutarme esos honorarios. Si no está habilitado para ejecutarme los honorarios, así que no lo puede requerir judicialmente, la donación es propia. ¿Está? Esta es la diferencia. Que además se los explica cuando explica donación, que es una donación remuneratoria la parte de donaciones. Este es el que más, tal vez el que más jurisprudencia ha generado con el Código Viejo, que es el caso de la subrogación real y de las adquisiciones simultáneas. Es decir, es el caso en donde yo tengo de soltera un monoambiente que me regaló papá para que me vaya a estudiar a La Plata. Bueno, me caso y después de casarme vendo el monoambiente y compramos uno con dos habitaciones. Entonces, ¿qué es la subrogación real? La subrogación real es el lugar que ocupa un bien en lugar del otro dentro de un patrimonio. Con lo cual, en el caso que yo les decía hoy de Mar del Plata, que por ahí el de frente al mar me sale lo mismo que a 40 cuadras del mar, sería una subrogación perfecta porque me salió lo mismo. Por lo tanto, este también va a ser propio. Pero esto en la práctica no se da casi nunca. Es decir, yo vendo el monoambiente y estuve durante 5, 6, 7 años ahorrando y al monto del monoambiente le puse dinero que venía de mi salario y mi salario era ganancial. Entonces, el código descartó toda posibilidad de calificación dual. O es propio o es ganancial. ¿Qué posición toma? La del mayor valor cuando la compra es simultánea. Simultánea. Esto ténganlo bien en cuenta porque después viene una trampa después. Simultánea. Es decir, en el mismo acto yo voy en un bolsillo con la plata de lo que vendí del monoambiente, que es propia, y en la otra con todos los ahorros gananciales. Y compro a $150.000 un departamento de 2 ambientes. El monoambiente lo vendí en 80, 40 puse. El bien es propio con un derecho de recompensa por los 40.000 de dinero ganancial. Ahora, si el monoambiente lo vendía a 80 y el departamento lo compré a 180, el bien es ganancial con un derecho de recompensa, entonces es el mayor valor, me da la calificación. Y por el resto tengo un derecho de recompensa. ¿Estamos? Cuando es simultánea, porque la solución es exactamente distinta, cuando es sucesiva. Entonces, ya se los voy adelantando para que quede
en el Código de Vélez, había que hacer toda una interpretación que se le hacía, pero que es los créditos o indemnizaciones que subrogan en el patrimonio de uno de los cónyuges a otro bien propio. Es decir, si yo tengo un auto que es propio y se incendió y viene la aseguradora y me paga el monto de lo que salía del auto que se incendió, ese monto es propio. ¿Sí? Esto es lo que decíamos hoy, los productos de los bienes propios, con excepción de las canteras y minas, que después vamos a ver, son gananciales. Las crías de los ganados. Esto por ahí, en lugares como La Plata, La Matanza, no nos damos tanta cuenta. Ahora cuando uno va al interior, en donde hay ganados, esto adquiere otra relevancia, porque no lo teníamos regulado, había que aplicar la jurisprudencia. Las crías de los ganados propios que reemplazan en el plantel a los animales que faltan por cualquier causa. Es decir, yo entré al matrimonio con un plantel de 20 caballos o de 30 caballos. Yo me tengo que ir con esos 30 caballos. Lo que excede es ganancia. Este es el otro concepto que uno hay que tener para que más o menos, no siempre, ustedes saben que en derecho nada es absoluto, pero uno debería poderse ir de la comunidad con lo que entró, más un plus. Salvo por causa de fuerza mayor, por ejemplo, puede pasar. Sí, por eso le digo, no es como para hacerse una idea, es decir, se mueren los 30. pero Sí, no solo me refería a esto, sino al departamento, al monoambiente, es decir, bueno, hay montones, en teoría, en principio, porque puede haber habido otro tipo de deudas, pero esta es la idea. Sin embargo, les dice, si se ha mejorado la calidad del ganado, porque esto puede pasar. Es decir, yo me traigo para que sea un pura sangre, lo cruzo, etcétera, etcétera. Las crías son gananciales y la comunidad debe al cónyuge propietario recompensa por el valor del ganado propio portado. ¿Sí? Estos son los bienes que reconocen una causa o título anterior. Yo ahí puse en chiquito lo que decía el código. Este era uno de los supuestos que originaba 5 posturas, porque también es un supuesto típico. Así como lo es el de subrogación real, en donde uno vende algo propio y compra algo ganancial más grande, algo después más grande. Este es otro supuesto típico. Es el supuesto en donde yo de soltero firmo boleto, pero no escritura, porque me falta pagar parte por lo que fuera, lógico, pues no tengo plata para la escritura, por lo que sea. Me caso y voy al escribano y el escribano me dice, estado civil, casada. Ah, bueno, Ana María Chechile, estado civil, casada, quiere. Entonces, si uno va al principio general, bienes a título oneroso contraído después del matrimonio en un régimen de comunidad de ganancia, el bien es ganancial. Pero no es ganancial, ¿por qué? Porque la causa o título, que es el boleto, es anterior. En el momento de la escritura. A veces tiene que estar en la escritura para que sea oponible a tercero. Yo como muestro una clase, yo esto lo doy en 24 horas, en régimen patrimonial. Se imaginan que no voy a dar 24 horas hoy porque nos quedamos a vivir. Así que yo traje medio en extracto. De esto hay mucha jurisprudencia. Entre los cónyuges se puede probar por cualquier medio de prueba. Tiene que estar en la escritura para que sea oponible a terceros. Pero, por ejemplo, ha habido casos en donde el cónyuge cobró una indemnización antes de casarse y después de casado compró. Y lo probó con el expediente. O sea, entre cónyuges se puede probar. Una lógica diría que debería estar en la escritura. Pero la lógica no siempre funciona. O sea, no siempre se aplica, no siempre se hace. ¿Puede probar, disculpe, doctora, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Se puede probar en la figura que hubo un boleto anterior y que es anterior al matrimonio? Por lo tanto, sería esa parte bien propio. ¿Se puede probar con No, el... todo el bien es propio. No hay dualidad, no hay bienes duales. Todo el bien es propio. Claro, compra el matrimonio con un boleto de compra y venta anterior al matrimonio. Sí. Escritura. Compro con el boleto. Comprar, compra con el boleto. Soltero. Se casa Sí. y escritura. ¿Es todo propio? Sí.
Si se puso dinero ganancial, entra en el inciso anterior, que es compras simultáneas, en donde tiene un derecho de recompensa. Por eso se sacó esa frase y se hubiera pagado con bienes de uno de los cónyuges. Porque ya Belucio decía, si no se pagó con bienes de los cónyuges, no me entra en causa título anterior, me entra en subrogación real. ¿Sí? Todos estos son ejemplos que el código los enumera de causa título anterior. Por ejemplo, los adquiridos en virtud de un acto anterior a la comunidad, viciado de nulidad relativa, confirmado durante ella. Los originariamente propios, que vuelven al patrimonio del cónyuge por nulidad, rescisión o revocación de un acto jurídico. Si se fueron, volvieron. Cuando volvieron yo estaba casado, pero... La plena propiedad de bienes cuya nuda propiedad se adquirió antes del comienzo de la comunidad, si el usufructo se extingue durante ella, así como la de los bienes grabados con otros derechos reales que se extinguen durante la comunidad, sin perjuicio del derecho a recompensa, si se paga para extinguir estos derechos con bienes gananciales. Estos siempre tienen este juego del derecho a recompensa si hay un aporte con bienes gananciales. Este es el otro. Este es el caso que si alguno no tuvo, por lo menos, no sé si un cliente, pero un amigo, un vecino que se lo preguntó, es aumentos materiales y mejoras en los bienes propios. La gente abre los ojos así cuando nos explica. Yo ya no explico más porque no ejerzo más la profesión desde hace mucho tiempo, pero cuando ejercía. Pero es el típico caso del terrenito que me regaló papá. ¿Sí? A mí me lo regaló papá. No sale, 2 pesos sale el terrenito, porque lo compramos lejísimo. Me caso y le hacemos la casa con 2 plantas, el quincho, la piscina, todo completo. Y después viene y dice, pero si la plata la pusimos toda después de casado. El bien es propio. Es propio. Con un derecho a recompensa por las mejoras y los aumentos materiales. Probables. Que pueda probar. Que esas recompensas que pueda probar. Claro. Porque si no tengo pruebas... El típico caso me edifica en el fondo de la casa de mi suegra. Claro. Por eso digo, es el caso... La matanza está lleno de eso. Lleno. Todo el mundo, aunque sea... Es la mayoría eso. Acá matanza es la mayoría. Sí. Y es difícil que la gente común lo entienda. Pues si lo que vale es lo que tiene arriba, no el terrenito. Bueno, pero si no entiende Susana Jiménez tampoco la parte de esa es que la gente no entienda. Yo estoy meta a agarrar el... Adquisiciones sucesivas. ¿Se acuerdan que yo les dije que acá venía algo que era diferente? Acá no es cuando compro en forma simultánea. Acá es cuando, por ejemplo, yo adquiero por herencia una tercera parte de un inmueble, junto con mis hermanos. Entonces somos 3 hermanos, una tercera parte adquiero yo, una tercera parte cada uno de mis hermanos. Yo tengo una tercera parte que es bien propio, porque la adquirí por herencia. Y después le digo a mis hermanos, casada, te compro las 2 terceras partes restantes. Y entonces, ¿el bien es propio o es ganancial? Si son las 2 terceras partes, es ganancial. Y eso que les dije, miren que hay trampa, que la solución es distinta, y así todo se dejan llevar por las 2 terceras partes. No, el bien es propio, porque acá lo que interesa es la primera adquisición. Las partes indivisas adquiridas con un derecho de recompensa por las 2 terceras partes que se adquieren parte de la comunidad. Es al revés. Las recompensas de la comunidad. Por eso yo lo aclaro, porque después uno aplica por lógica la misma lógica y el resultado es diferente. No es que sea al revés, es que en el otro fuese en el mismo momento. Mientras que yo acá adquirí ya un derecho mucho antes de adquirir el otro. Ya era propio, yo ya tenía una tercera parte que era propia. Y las otras 2 terceras las adquiero después, 5 años después, 10 años después. ¿Sí? Acá se tomó, fíjense, esto ya se había tratado en un plenario en el año 92, fue la postura que toma el código, porque obviamente esto estaba discutido,
Y ahora, recientemente, y ya casi con código no en vigencia, Ahí. o sea, el código estaba sancionado pero no vigente, por eso la Cámara de Apelaciones de Pergamino dice, y además es la solución del código. Este es un caso en donde el señor, fíjense si acá el juez de primera instancia hizo esa. ¿Qué pasa? Eran 10 hermanos, no 3. 10. O sea que a él le tocó una décima parte. Una décima. Y adquiere 4/5 partes de los hermanos. ¿Qué le dice el juez de primera instancia? Estas 4/5 son gananciales. ¿Qué le dice la Cámara? No, señor. No, todas las Vaya a escuchar a Ana partes. María Chichili, ¿Eh? vaya a escuchar a Ana María Chichili y va a ver. Que aprenda Todas a veces los jueces de primera instancia un poquito y que vean. Que la escuchen, No me animaría que tanto. estudien. No, con la Cámara alcanzó, no hizo falta. Lo que te diga la todo- Cámara, que sos un burro. Digamos, todas las porciones son propias porque la que le da la calificación es la primera. Y además, y para que no haya dudas, le dice la Cámara, el nuevo Código Civil y Comercial, que lo menciona por ahí, no acepta la calificación dual. Tiene que tener una calificación única, por lo tanto son todas propias. Con un derecho a recompensa por las 4/5 partes que se pagó con dinero avance. ¿Estamos? Imagínense que podría haber adquirido las 9 décimas partes. Sin embargo, el bien sigue siendo Propio. Bueno, esto es todo lo que dice el fallo. Yo copié algunos de los párrafos más interesantes. Ven, ahí es donde dice lo del código. He de destacar que esta es la posición que adopta el nuevo Código Civil y Comercial de la Y Nación. era febrero eso todavía. Sí, pero ya estaba aprobado. Sí, pero No estaba había vigente. entrado en vigencia, Era el con lo cual a anteproyecto, uno sí. le daba. Se jugó, ¿eh? Sí, pero ya tenía, si bien el plenario se aplicaba solo en Nación, tenía el plenario, tenía bastante. Igual. Y el código marcaba una directiva. Imagínense que si después dijimos que era Pergamino, interponía un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Iba la plata. Bien. Ropas y objetos de uso personal. Esto nunca hubo discrepancias, pero ahora lo dice el código, antes no lo decía. Antes acá es el famoso tapado de piel, que ahora no se podría porque además, pero en la época que yo estudiaba venía Era uno de los con ejemplos que te daban, el zorro era de el Groenlandia. ejemplo, que además se iban y se compraban el tapado de piel cuando alquilaban, estas cosas que uno dice únicamente de biblioteca, porque... pero bueno. Indemnizaciones. Las indemnizaciones, acá hay que ponerse en el lugar que ocupa la indemnización. Este es el caso, por ejemplo, en donde yo tengo un daños y perjuicios por accidente de tránsito, por mala praxis, por lo que fuera. Y tengo varios rubros. Lucro cesante, daño moral, daño físico, es decir, cada rubro me tengo que poner en el lugar que está ocupando. Y según el lugar que está ocupando va a ser propio o va a ser ganancial. Entonces les dice, las indemnizaciones por consecuencias no patrimoniales y por daño físico causado a la persona del cónyuge, excepto la del lucro cesante correspondiente a ingresos que habían sido gananciales. Pero puede haber otros rubros. Uno tiene que ver, a ver, esto qué ocupa, qué lugar me está Que ocupando. afectó, claro. Jubilación, pensión y alimentos. El derecho a jubilación, a pensión y alimentos, sin perjuicio del carácter ganancial de las cuotas devengadas durante la comunidad y en general todos los derechos inherentes a la persona. Derechos intelectuales. Acá hubo un cambio sustancial con el código, en realidad con la 17711, porque Vélez no lo había legislado el tema de los derechos intelectuales, en donde se vuelve a aplicar una jurisprudencia que se había aplicado cuando no se regulaban, que era el caso de la asociación de Roberto Arlt. ¿Qué les dice? La propiedad intelectual, artística o industrial, si la obra intelectual ha sido publicada o interpretada por primera vez, entonces a mí lo que me va a dar la calificación de propia o ganancial es la primera publicación. La parte económica, ¿sí? El derecho de autor es siempre propio. La parte rentable. La obra artística ha sido concluida, o el invento, la marca o el diseño industrial han sido patentados o registrados antes del comienzo de la comunidad. Entonces yo publiqué un libro. Antes del comienzo de la comunidad, todo lo que produce ese libro es mío. Ahora, si lo publiqué después de la comunidad, es ganancial. Lo que produce económicamente, ¿por qué? Porque el derecho moral sobre la obra intelectual es siempre personal del autor, obviamente.
Yo decido si lo modifico, si lo amplío, si lo actualizo, lo que sea. Y pasamos a bienes, estos son todos los bienes propios. Pasamos a bienes gananciales. En bienes gananciales es una confusión muy común que suele... ¿Cómo estamos? Ustedes díganme porque no quiero no decir separación de hecho. Que esa es la que quiero decir. Sí, que cuando ustedes vean que le queda 10 minutos de rígido, me avisan y me dicen, estamos a punto de desconectar. Y ahí empiezo con separación de hecho. Otro de los cónyuges o por ambos en conjunto, siempre que no estén incluidos en el 464, que son los bienes propios. Los adquiridos durante la... este sí, este no tiene un correlato. Y si por favor alguien alguna vez haya un tesoro, aunque sea para enterarme, me lo dice. Pero bueno, los adquiridos durante la comunidad por hechos de azar, como lotería, juega, apuestas o hallazgos del tesoro. Lo otro se puede dar, pero los de hallazgos del tesoro siempre me causó cierta cosa como Lo de... de loterías Sí, fue lo es del Disney, caso es Negrete y a la no era la esposa. ¿Cuántos años hace? Y se le reconoció una suma de dinero. Sí, sí, Fabiana, Tenía. Fabiana, no me acuerdo. Era Fabiana López, sí, muy bien. Ah, la de la lotería. Se le reconoció. ¿Qué memoria? Pero eran El concubinos. PRODE era. Pero eran concubinos, no estaban Pero se le reconoció un Sí, se dinero. le reconoció. Sí, 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 sí. Sí, se la reconoció. Ya, ¿cuántos años hace que pasó eso? Sí, pero no, a mí lo que me llama la atención es lo del tesoro. Frutos naturales, industriales o civiles de los bienes propios y gananciales devengados durante la comunidad. Todos los frutos de los bienes propios y de los bienes gananciales son gananciales. Si el monoambiente lo alquilo, el alquiler es ganancial. Los frutos del trabajo o profesión, estos dos últimos son los gananciales por excelencia. Todo lo que yo gano es ganancial. ¿De quién? Mío. Yo decido en qué lo gasto. ¿Sí? Claro, eso no lo puedo decir porque el señor está filmando. Ahí se respeta la autonomía de la voluntad con respecto al gasto. Pero esto era ya así antes. Sí. Lo devengado durante la comunidad como consecuencia del derecho de usufructo de carácter propio. Siempre es subrogación real, igual pero al revés. Es decir, yo acá tengo el monoambiente que es ganancial y disuelta la comunidad, lo vendí, compro uno que dice divorciada, entonces parecería que fuera propio, pero resulta que es ganancial. ¿Sí? Es el mismo caso, pero al revés. Y le pongo, puede ser una adquisición simultánea también, es decir, en donde yo a ese dinero ganancial con el que vendí, le pongo una suma en dinero que ya obviamente va a ser. Los créditos o indemnizaciones, pero que ahora ocupan el lugar de bien ganancial. El auto que se me quemó no era propio, era ganancial. El dinero que entra es ganancial. Los productos de los bienes gananciales y de los canteras, esta es la única excepción que no tiene correlato, porque las canteras y minas propias extraídas durante la comunidad, tenemos que tanto los productos de las canteras y minas propias como de los bienes gananciales son gananciales. ¿Sí? Que esto es lo que decíamos hoy con la doctora, antes estaba en el código de minería, había que ir al código de minería y ahora se lo introdujo en el código civil y comercial. Las crías de ganado, lo mismo pero al revés. Las crías de los ganados gananciales que reemplazan el plantel a los animales que fallecen por cualquier causa. Y las crías de los ganados propios que excedan al plantel original. Estos también son gananciales. Causa o título anterior. Acá el boleto lo firmo estando casado y la escritura divorciada. Los mismos ejemplos que vimos hoy. Los incorporados por accesión a las cosas gananciales. Es decir, acá el terrenito era ganancial y yo antes de tener en el periodo de indivisión poscomunitaria o lo que fuera, hice todo esto. Es que ese es un periodo re complejo. Es complicadísimo. Sí. No lo vamos, eso sí que no lo voy a dar hoy. No, ya sé, Porque pero necesitaría las 24 sí. horas para dar todo. Pero es un tema súper interesante para... Adquisiciones sucesivas. Acá es al revés también. Adquiero una tercera parte de un bien que compro con dinero ganancial, me divorcio y compro las otras dos, o sin divorciarme, recibo una herencia y compro las otras 2 terceras partes con dinero de la herencia.
bien es ganancial, con un derecho de recompensa por las 2/3 partes. ¿Me siguen? Sí. Si voy muy rápido me avisan, porque prefiero que veamos menos y quede claro y no que yo vaya muy rápido. Esto también causa el título anterior. Esto es lo que veíamos hoy cuando usted decía tiene que estar en la escritura. Ya terminamos con bienes gananciales. Esta presunción también estaba en el Código de Vélez. Se presume que todo lo que yo no pruebo que es propio es ganancial. ¿Sí? Prueba de tener. Todo lo que, que yo no pruebo que es propio es ganancial. Se presume, excepto prueba en contrario, que son gananciales todos los bienes existentes al momento de la extinción de la comunidad. Respecto de terceros, y acá es lo que decía usted, no es suficiente prueba del carácter propio de la confesión de los cónyuges. Respecto de terceros. ¿Qué necesito respecto de terceros? Para que sea oponible a terceros el carácter propio de los bienes registrables adquiridos durante la comunidad por inversión o reinversión de bienes propios, es necesario que en el acto de adquisición se haga constar esta circunstancia, determinándose su origen con la conformidad del otro cónyuge. Es decir, yo debería, para que sea oponible a terceros, vender al monoambiente, venir mi cónyuge y decir, esto se compró con dinero de la venta del monoambiente, nomenclatura catastral, por la suma tanto, y mi cónyuge dice que esto es cierto. ¿Cómo? En una marginal, en la escritura se puede... Esto va en el cuerpo de la escritura, sí. Pero además le permite, fíjese, en caso de no podérsela obtener o de negarla el cónyuge dice, no, yo esto no te lo reconozco en escritura, el adquirente puede requerir una declaración judicial del carácter propio del bien, de la que se debe tomar nota marginal, cuando es posterior, porque el otro no me lo quiso reconocer en escritura. El adquirente también puede pedir esta declaración judicial en caso de haberse omitido la constancia en el acto de adquisición. Ahí no me queda más remedio porque la escritura ya se hizo. ¿Está? Ahora, entre los cónyuges siempre lo puedo probar. De hecho, la mayor jurisprudencia que hay es cuando es entre los cónyuges. Estos son los requisitos en cuadritos, que ya los vimos recién, ¿no? Constancia en el acto de adquisición de que el bien se adquiere por inversión o reinversión de bienes propios, determinación del origen de los fondos utilizados, conformidad del cónyuge del adquirente. Este es el activo, digamos, de la comunidad. Después tenemos las deudas. Nosotros hoy vimos algo de deudas, que eran las deudas solidarias que se aplicaban a los dos regímenes. Pero ahora estábamos en el de comunidad. Y nosotros tenemos una contracara en el tema de deudas. Algo que es deudas, es decir, mi relación con terceros. Yo no le puedo decir al tercero, mira, para que pagarte lo que te debo vamos a esperar que se disuelva la comunidad. Y otra cosa son las cargas. ¿Qué son las cargas? Vieron que nosotros veníamos diciendo, después en liquidación hay muchas más. Pero algunas ya fuimos viendo cuando decíamos, ¿y si se pagó con dinero ganancial un derecho de recompensa? Todo eso lo voy a ver en liquidación. Y ahí voy a hacer los cálculos de qué pagué con dinero ganancial que no se debía, porque el bien es propio, y entonces me tienen que dar la recompensa, o al revés, cuando se calificó el bien como ganancial y puse una platita en propio, pero eso se va a hacer recién en la liquidación. ¿Por qué? Porque es la relación entre los cónyuges. Entonces, todo esto se llama deudas o cargas, o pasivo provisorio y pasivo definitivo. Pasivo provisorio, ¿por qué? Porque yo al acreedor le tengo que pagar cuando se me vence la obligación, si no me va a ejecutar. Mientras que el otro se le llama, esto está criticado, esta denominación, pasivo definitivo, porque lo voy a ver a la liquidación para arreglar estas cuentas o estas diferencias que tenemos en todos estos temas. También se lo llama relación externa o relación interna. ¿Se acuerdan la definición que vimos al principio? De los cónyuges con terceros y de los cónyuges entre sí. De los cónyuges con terceros, relación externa. Interna de los cónyuges entre sí. Y esta que por ahí es la que más idea nos da, es responsabilidad por la deuda y contribución en la deuda. ¿Esto qué me quiere decir? ¿Yo con qué bienes respondo frente a terceros? ¿Qué me puede agredir a mí el tercero? Y por el hecho de estar casado, ¿me puede ejecutar a mí por deudas de mi cónyuge? Ya vimos algunas que sí, que son solidarias. Vamos a agregar una más que no es solidaria, pero que es concurrente en la comunidad de ganancias. Salvo esas excepciones, el tercero no me puede ejecutar a mí por deudas de mi cónyuge, porque la responsabilidad por deudas es separada.
Yo me endeudo y la garantía que tiene el acreedor es mi patrimonio, no la de mi cónyuge, salvo las excepciones. Mientras que la contribución en la deuda es tanto como decir, esta deuda que se pagó, que se tenía que pagar con dinero ganancial y se pagó con dinero propio, tengo derecho a recompensa. Entonces, ¿cómo contribuimos en esta deuda? Y eso se va a ver en la liquidación, que tampoco lo vamos a ver hoy. ¿Sí? Pero sí quería que tuvieran una idea de la diferencia porque son dos cosas bien distintas. Nosotros íbamos a ver la parte de las deudas de los cónyuges con terceros. La responsabilidad, dijimos, es separada. Tenemos las solidarias del 461 que se aplican al régimen de comunidad y al de separación, pero además en el régimen de comunidad de ganancias tenemos que por los gastos de conservación y reparación de los bienes gananciales, responde también con sus bienes gananciales el cónyuge que no contrajo la deuda. Es decir, que si yo estoy reparando un bien ganancial mío y contrato a una persona, un plomero, a un albañil y demás para que hagan las reparaciones y no le pago, puede ir contra mi cónyuge, pero él ahí solo responde con bienes gananciales. Ya no puede ir contra los propios. De todas maneras es más amplio que el anterior, que solo me permitía frutos. Este me deja ir contra todos los bienes gananciales del que no contrajo la deuda. El que contrajo la deuda con los propios. El que contrajo la deuda con todo, es el deudor, ese responde con los bienes propios, con los bienes gananciales, con todo. ¿Estamos? Y acá también se regula el tema de las recompensas. El cónyuge cuya deuda personal fue solventada con fondos gananciales debe recompensa a la comunidad. Y esta debe recompensa al cónyuge que solventó con fondos propios deudas de la comunidad. Es decir, cuando yo pagué algo propio con dinero propio, cuando pagué una deuda ganancial con dinero ganancial, no hay pasa nada. Cuando mezclo, ahí tengo derecho a recompensa. A favor de uno y otro. Pero eso lo voy a ver en la liquidación. Este es un caso reciente, marzo del 2017. Fíjense, ¿por qué lo traigo? Porque con Código Civil nuevo y todo, esto se sigue confundiendo. Si acá se quería ejecutar al cónyuge del acreedor. Y no se había dicho que eran ni las solidarias del 461, ni las del 467. Entonces, ¿qué le dice la Cámara? Mire, señor, el artículo 467 dispone que cada uno de los cónyuges responde frente a sus acreedores con todos sus bienes propios y los gananciales por él adquiridos. En tal marco, no encontrándose controvertido que el inmueble de Marra se encuentra registrado en un 100% a nombre de quien sería cónyuge del aquí demandado, quien a su vez no es parte en el expediente, y no habiéndose invocado ni acreditado ninguno de los supuestos de excepción a la regla de responsabilidad contenida en el 461 del Código Civil, no existen razones que pudieran justificar la adopción de la medida que se pide. Es decir, este es su deudor, a este lo ejecuta, contra este lo puede vivir. Salvo 461 y 467. ¿Estamos? ¿Está claro esto? Entonces esto es responsabilidad por deudas. La contracara, la administración. ¿Quién administra? Los bienes propios, cada uno de los cónyuges administra los bienes propios. Excepción en cuanto a administra y dispone, ¿no? Administra y dispone. Excepción la vivienda. Porque si en un bien propio mío vivimos con mi cónyuge, yo necesito el asentimiento, por el 456. Los bienes gananciales. También en principio cada uno de los cónyuges administra y dispone, pero tengo para determinados bienes de mayor cuantía, que son gananciales, necesidad del asentimiento del otro. ¿Por qué? Porque son de los bienes que el otro tiene un derecho a llevarse el 50% al momento de la disolución. Y si yo, unos meses antes de saber que voy a pedir el divorcio, vendo todo, entonces el otro va a tener que compartir su 50% y a mí no me quedó nada. Entonces hay para determinados bienes que voy a necesitar el asentimiento. Esto es muy parecido al que tenía el 1277. Se regularon con mayor precisión algunos supuestos discutidos, pero el que más me interesa, es decir, los bienes registrables, todo esto necesito el asentimiento del otro. Si el otro
no me da el asentimiento, todavía puedo pedir la autorización judicial. El que más me interesa, porque es el que estaba más discutido y porque la doctrina en general decía lo contrario, es el que está en negrita y subrayado. Dice, también requiere asentimiento las promesas de los actos comprendidos en los incisos anteriores. El caso típico era el boleto de compraventa. ¿Qué pasaba? Gran parte de la doctrina y muchos fallos en el código anterior decían que como el boleto de compraventa no era un negocio de disposición, sino de obligación, en el cual se obligaba a escriturar, yo podía celebrar el boleto de compraventa sin necesidad del asentimiento. El tema es que cuando iba a escriturar, si mi cónyuge no me daba el asentimiento, surgía todo un tema posible de responsabilidad si esto no se hubiera previsto, si yo no le advertía al comprador, mire que mi cónyuge se puede oponer, porque ya firmé boleto. Entonces, ¿qué me dice ahora el 470? Señor, para el boleto también. Para el boleto o para cualquier otra promesa en donde yo me obligue por un acto que después necesita el asentimiento. O sea, no después, ahora lo voy a necesitar del vamos. Desde que firmo el boleto, la promesa de que le voy a vender acciones a la sociedad, etc. ¿Estamos? Esto lo vamos a pasar porque son bienes adquiridos conjuntamente. Y pasamos a donde quería llegar, que es la extinción de la comunidad. ¿Cómo estamos? ¿Están cansados? No. La comunidad se extingue por la muerte comprobada o presunta de uno de los cónyuges, por la anulación del matrimonio putativo, por el divorcio, por la separación judicial de bienes y por la modificación del régimen patrimonial convenido, es decir, porque cambié de régimen. Muerte real o presunta fue uno de los casos más discutidos en el Código Viejo, tenía 5 posturas también, así que para que no queden dudas, en el 476 dice la comunidad se extingue por muerte de uno de los cónyuges. En el supuesto de presunción de fallecimiento, los efectos de la extinción se retrotraen al día presuntivo de fallecimiento. Separación judicial de bienes. La separación judicial de bienes, a diferencia de la convencional, yo necesito una demanda. Tengo que pedir, es cierto que ahora, con el tema de la posibilidad de acordar y con el tema del divorcio encausado, es mucho más difícil que se dé, pero podría darse, porque los supuestos que se han dado jurisprudencialmente siempre han sido en caso de quiebra. Entonces, esto puede decir, no porque los cónyuges se llevaran mal, sino porque había un curso o una quiebra. Entonces, acá yo tengo que iniciar un expediente por separación judicial de bienes y voy a necesitar una sentencia que me diga que estoy separado judicialmente de bienes. Ahora, esa separación judicial de bienes tiene causales que son taxativas. Una es la mala administración de uno de los cónyuges que acarree al peticionante el peligro de perder su eventual derecho sobre los bienes gananciales. El otro es el concurso preventivo y la quiebra. Separación de hecho de los cónyuges sin voluntad de unirse. Y la designación de curador de uno de los cónyuges a un tercero por incapacidad o excusa del otro. Estos son los 4 supuestos que a mí me autorizan a pedir la separación judicial de bienes. El de mala administración, esto ya en el año 1989, estaba regulado en 1294, incorporado por la 23515, y se decía, ¿qué entendemos por mala administración? Es la gestión inepta. ¿Necesito que sea sobre los bienes gananciales? No. Si el señor o la señora me administran mal los bienes propios, ¿por qué me van a administrar bien los bienes? ¿Cómo lo pruebo? Por cualquier medio de prueba. Esto antes tenía alguna limitación en el tema de la confesional. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos prohibido ir a un acuerdo de separación de bienes. Entonces, ¿qué decía la doctrina y demás? Si yo permito que el otro confiese, yo le digo a mi cónyuge, vos sos un mal administrador, y él viene y me dice, sí, tenés razón, soy mal al juez, ¿no? Soy mal administrador, el juez me decreta la separación judicial de bienes y nosotros en realidad lo que queríamos era una separación convencional. Hoy esta limitación no está. Yo podría confesar, podría llenarme a la demanda, ¿por qué? Porque yo podría hacerlo por vía de acuerdo. ¿Sí? ¿Está claro esto? El otro
es el concurso preventivo y la quiebra, esto es lo que más jurisprudencia generó. En general, a esto se ha criticado a esta postura, a esta posibilidad de pedir la separación judicial de bienes, que claramente se le ve alguna utilidad, porque si no se la hubiera sacado. Ya cuando le regula la 23.515, los autores que estaban recién, Belucio, Vidal Taquini, decían, al cónyuge no le conviene, al cónyuge no concursado, no le conviene pedir una separación judicial de bienes por concurso quiebra. ¿Por qué no le conviene? Porque nosotros teníamos un sistema de responsabilidad separada. Seguimos teniendo un sistema de responsabilidad separada, en donde yo no respondo por las deudas de mi marido. Por lo tanto, ¿qué pasa? Si yo le pido una separación judicial de bienes por concurso o quiebra, ¿qué va a pasar? Él, de la parte de él, que es el concursado o el quiebra, no va a poder sacar un peso, porque recién va a poder dividir algo después que se paguen los acreedores del concurso. Mientras que el 50% de mi activo líquido, ¿dónde va? Acá. El líquido Claro. a la quiebra. A la quiebra. A la quiebra. Entonces decían estos autores, no le conviene, porque él no va a recibir nada y va a tener que compartir su 50% que además va a engrosar la masa del concurso. A esto se le contestó, y yo creo que por eso también se lo dejó. Puede ser que sea así, pero puede ser que también el cónyuge no concursado diga así, yo te doy ya la mitad, nos queremos, nos amamos mucho, seguimos casados, pero de acá en más tenemos una separación judicial de bienes. Acá tenés tu mitad y ahora yo de acá en más nos manejamos separados judicialmente de bienes. O puede ser que el no concursado no tenga nada. Entonces digo, bueno, nos separamos judicialmente de bienes, que es los 4 casos de jurisprudencia que hay, eran casos en donde el no concursado no tenía nada y en un concepto erróneo de estos que se tiene, querían salvar algo. Y en todos los casos el juez le dijo, no, mire, usted no puede sacar el 50% de lo que hay. Usted va a sacar el 50% de lo que quede. Después de pagar los acreedores del concurso, sí, del divorcio no. No, después de pagar a los... Después de pagar los acreedores del concurso, sí queda algo. Hoy esto tendría una excepción, que es que si las deudas por las cuales entró en concurso el señor o la señora son posteriores a la celebración del matrimonio, la vivienda no la pueden ejecutar. O sea, hoy sí se salvaría, pero no por esto, No, por el otro. sino por el 456. ¿Estamos? Que esto es más o menos los fallos, que son viejos, que dicen más o menos esto que yo les decía. No puede extraerse que al cónyuge no fallido que obtiene separación de bienes por quiebra del otro pueda lograr la mitad de los gananciales o del valor bruto de ellos, antes de que se interese al fallido. Entonces le decían, un momentito, primero los acreedores del fallido, y después... Todo esto es la misma jurisprudencia. En el sistema vigente sería inejecutable la vivienda, pero ya les digo, no porque haya una separación judicial de bienes, sino por el 456. Juez competente. ¿Quién es el juez competente para entender cuando hay una quiebra? Si se ha declarado el concurso de la quiebra de uno de los cónyuges en la liquidación del régimen patrimonial del matrimonio, es competente el juez del proceso colectivo para la quiebra. Y después tenemos estas otras 2 causales. La separación de hecho de los cónyuges sin voluntad de unirse, que hoy queda, antes decía el abandono, se luchó mucho para que dijeran la separación, para que cualquiera lo pudiera pedir máximo cuando el abandono se eliminó del código, pero lo cierto es que si están separados de hecho sin voluntad de unirse, lo más fácil es que se divorcien a que sigan casados y pidan una separación judicial de bienes. Podría ser que por motivos religiosos o por lo que fuera no se quisieran divorciar y si quisieran ir a una separación judicial de bienes. Y la designación de curador de uno de los cónyuges a un tercero por incapacidad o excusa del otro. Si yo puedo pedir la separación de bienes cuando no quiero ser curador de mi marido, se designa a un tercero y entonces pido la separación judicial de bienes. Esto ya estaba previsto en el Código de Vélez, solo que era un derecho que solo tenía la mujer. No sé si quieren que les cuente historia por el tiempo. ¿Por qué?
Porque en el código originario de Vélez la administración de todos los bienes la tenía el marido. Entonces, si el marido era declarado insano, la administración de todos los bienes pasaba a la mujer. Si la mujer no quería ser la curadora, la administración de todos los bienes pasaba al tercero, incluyendo los de ella. Entonces, Vélez decía, ahí puede pedir la separación judicial. Después vino la discusión de si cuando se equiparó al hombre y a la mujer esto seguía o no vigente. Claramente el nuevo código dice sí, está vigente porque ante una circunstancia como esta, que el cónyuge de alguna manera tenga posibilidad de enajenar sin pedirle el asentimiento al curador y demás sobre todo cuando no quiso asumir la curatela. ¿Sí? Y esto es el tema que nos ha traído los debates, que lo vengo amagando desde el principio de la clase. Momento de la extinción. Nosotros decimos, se extingue la comunidad. ¿Cuándo? Principio. La anulación del matrimonio, el divorcio o la separación de bienes produce la extinción de la comunidad con efecto retroactivo al día de la notificación de la demanda o de la petición conjunta de los cónyuges. ¡Ay, qué novedad! Dirán ustedes, esto lo decía el 1306. O sea, hasta acá, ningún problema. ¿Cuál es el problema? La primera excepción. ¿Por qué? Porque uno de los temas que más problemas había ocasionado desde el Código de Vélez, después de la 17711, después de la 23515, fue la separación de hecho. Es decir, cuando había mediado entre los cónyuges largos periodos de separación de hecho y en esa separación se habían adquirido bienes. Entonces, yo acá les podría contar toda la historia, pero necesitaríamos una clase nada más que para toda esta historia. 7 posturas tenía, toda con jurisprudencia. ¿Qué hizo el Código Nuevo? Dijo, si la separación de hecho sin voluntad de unirse precedió a la anulación del matrimonio o al divorcio, la sentencia tiene efectos retroactivos al día de la separación. Entonces, si yo cuando me voy a divorciar... Eso piden tanto ahora cuando vos presentas el divorcio, que especifiques bien la fecha de separación. Sí. Yo ya lo pedía antes. Pero bueno. No sé qué iba a decir. Si yo cuando me voy a divorciar, estoy separada de hecho desde hace 10 años, en teoría, porque digo en teoría, porque ahora vamos a ver todas las connotaciones que puedo tener esto, la sentencia, los efectos en cuanto a la comunidad, porque voy a estar divorciada a partir de la sentencia, esto está claro, se retrotraen a partir de la fecha que me separé de hecho. Por lo tanto, los bienes que yo adquirí en este periodo son míos. ¿Sí? Si no hubiera habido separación de hecho, entonces son gananciales con un derecho al otro de llevarse la mitad. El tema es que esto sería sencillo y estamos todos de acuerdo. ¿Cómo prueba la separación de hecho? Ahí vamos. Pero el otro puede venir y decir, no, separado. Me fui una noche y volví al día Claro. siguiente. No, además hay un fallo que dice, vivimos separados pero ahora nos llevamos mejor. No da detalles, pero tenemos mejores relaciones afectivas. No estamos separados, de hecho, dice la señora en ese caso. Entonces, esto genera un primer problema. Estos efectos retroactivos, ¿dónde se declaran? ¿Por qué? Porque nosotros veníamos de un sistema donde, obviamente, el código tomó lo que era la postura mayoritaria, que decía, es injusto que alguien se lleve el 50% de algo que no contribuyó en nada a formar. Porque estaban separados de hecho. No hay apoyo moral, no hay contención emocional, no hay nada. Entonces, vamos a retrotraerlo. Ahora esto nos genera los inconvenientes de la aplicación que genera todo lo que es nuevo. Entonces, ¿dónde se declaran? ¿Y por qué dónde se declaran? Porque nosotros veníamos de un sistema en donde la sentencia decía, se decreta el divorcio vincular de A y B. Se extingue la comunidad de ganancia con efecto retroactivo al día de la notificación de la demanda. O de la presentación conjunta, dependiera de cómo era. Esto venía acá, si ustedes le ponían a imprimir, si tenían suerte y el despachante había cambiado los DNI de las personas, salía la sentencia y no venía pedido de aclaratoria y ya estaba. ¿Sí? Cambiar esa mentalidad cuesta un montón. ¿Qué pasa? Por otro lado, el 438 ustedes les dice que yo no puedo probar la separación de hecho en el juicio de divorcio. Porque el 438, y con toda la intención del mundo, dice, señores, las jueces, la sentencia de divorcio no se suspende por nada.
usted me dicta el divorcio. Por lo tanto, acá la separación de hechos no me la puede probar. Entonces, si yo tengo que decretar el divorcio, pero no puedo, tengo que ir a un incidente. Pero ¿y qué digo en la sentencia? Porque está el que dice, tiene que estar en la sentencia. ¿Cómo no voy a poner la extensión de la comunidad en la sentencia? Este es el problema que se plantea. Porque seguimos en esa estructura de que parecería que en la sentencia de divorcio tiene que estar la extensión. Que la extinción para el futuro se opera porque están divorciados. Lo que me va a faltar aclarar es a dónde llevo los efectos retroactivos. Y acá tenemos sí, de prueba y de dónde. Tenemos de todo. El primer antecedente publicado, ya fíjese, en noviembre del 2015 ya teníamos el primer antecedente. Mizrahi. Primera instancia, estos venían por divorcio causado. Entonces, primera instancia había hecho lugar al divorcio por la causal del 214 inciso 2, separación de hecho. Pero había dispuesto la disolución de la sociedad conyugal conforme al 1306 viejo, es decir, notificación de la demanda. Y rechazó la reconvención que era por causales subjetivas. Recurren ambas partes. El señor dice, momentito, yo estoy separado, de hecho, desde 1987. Estamos en el 2015. De más está decir que el señor habría adquirido bienes, porque si no, se calla la boca. La mujer dice, el juez debió decretar por culpa del actor y tiene que aplicarme el código viejo. Entonces a ella no le interesaba probar la separación de hecho. ¿Por qué? Porque si iba por culpa del actor, ella participaba de todo por el tercer párrafo del 1306. ¿Sí? Y obviamente ella no había adquirido bienes para sacar. ¿Se me siguen? Sí, sí. ¿Qué le dice Mizrahi? Mire, señores, vamos a aplicar el artículo 7, por lo tanto, divorcio incausado. Y entonces, si aplicamos el artículo 7, además del divorcio incausado, pierde virtualidad el 1306 porque no lo voy a aplicar el 1306. Y dice esto que yo más o menos les adelantaba. Tras la aplicación de los nuevos preceptos se ha producido un cambio en la óptica del legislador. Es que mientras aquella norma establecía que necesariamente la disolución de la sociedad conyugal acontecía con efecto retroactivo, etc., con la ley nueva, no en todos los casos la extinción de la comunidad acontecerá en la oportunidad indicada. Por lo tanto, dice Mizrahi, no es necesario que yo esto lo ponga en la sentencia. Divorcio y vayan y prueben esto en un incidente. Pero no es necesario que yo en la sentencia ponga los efectos retroactivos. Esto fue a 3 meses de entrar en vigencia del código, otro 3 meses. A partir de ahí empezaron las posturas. Bien. Todo esto dice el fallo Mizrahi. Estas son todas las posibilidades que se pueden dar. De casi todas hay fallos. Vamos a verlas una por una. Ninguno de los cónyuges dijo nada. Y por eso es importante que aunque el código dice que los jueces deben ser especializados, los abogados también sean especializados. ¿Por qué? Porque si yo no sé esto y no le digo nada a mi cliente y en la propuesta de convenio regulador no pongo nada, sino sencillamente digo, me quiero divorciar, no hay bienes, o si hay bienes, o vamos a dividir los bienes por una partición privada o lo que fuera. Y el otro con su abogado tampoco dice nada, voy a tener una sentencia como esta. Atento a la falta de mención acerca de la fecha de separación, se declara disuelta la sociedad conyugal con efecto retroactivo a la presentación de la petición. Porque si nadie me dice que está separado de hecho, yo tengo que aplicar la regla. No puedo aplicar la excepción. Y para aplicar la regla, alguien me tiene que haber dicho algo. ¿Por dónde la voy a sacar? Vamos a ver que en algunos casos, en esto que recién se está empezando a aplicar, lo que pasa es que a medida que se empiece a aplicar se va a exigir un poquito más. Que es lo lógico. Si en el convenio regulador coinciden, acá no tengo problema. Yo digo, estoy separada de hecho, y el otro me dice, si es cierto, entonces el juez retrotrae a la fecha que los dicen, no tengo que probar nada, porque los dos están de acuerdo que se separaron de hecho hace 10 años. ¿Sí? El tema es este. Es decir, cuando está controvertida la fecha de la separación. Tenemos unos cuantos fallos. Este es de Neuquén, llega a la Cámara. Es de julio del 2016. Primera instancia decreta el divorcio, declara disuelta la sociedad conyugal al momento de la notificación de la demanda. Apela a la actora. Se agravia de que el juez hizo caso omiso de la pretensión de su parte sin correr traslado al demandado. Alega que la convivencia cesó con una antelación mayor a los 3 años. ¿Qué
¿Qué dice la decisión? Asiste razón al apelado, en cuanto que esa parte planteó expresamente que se retrotrajera la extensión de la sociedad conyugal al momento en que ocurrió la separación de hecho de los entonces cónyuges, el que sitúa el día 3 de diciembre del 2011. Es decir, ya la autora dice, mire señor juez que nosotros estamos separados de hechos desde 2011. El demandado solicitó que la extinción de la sociedad conyugal sea la fecha de notificación de la demanda. Si bien reconoce una separación de 3 años, a la fecha de interposición de la demanda. Es decir, nosotros teníamos uno que decía 2011, otro que decía, tenemos una separacióncita, pero a mí, extíngame la comunidad porque a mí me conviene porque me llevo la mitad de lo que ganó ella. Ahora, ¿qué hace el juez? Lo lleva a la notificación de la demanda. ¿Por qué elige una fecha así arbitrariamente? Claro, porque había denunciado la fecha. Claro, los dos habían dicho. Lo que pasa es que decían cosas. Obviamente, no lo podían probar en el juicio de divorcio. ¿Qué le va a decir la Cámara? Se aplica el 438, por lo tanto el divorcio hay que declararlo. Indudablemente en autos existe desacuerdo sobre uno de los efectos del divorcio. Disolución de la comunidad de bienes. Por lo que siguiendo la norma legal, tal desacuerdo debe ser ventilado y resuelto por la vía procesal pertinente. La controversia no es menor en atención a los bienes que se encuentran comprometidos. Porque si no hay bienes, es irrelevante. No resulta ineludible la postura de Misray que la sentencia que decreta el divorcio establezca la fecha concreta en la que se produce aquel efecto extintivo, ya que si existe desacuerdo entre las partes sobre tal cuestión, tal desacuerdo deberá ser ventilado y resuelto por la vía procesal pertinente. ¿Sí? San Isidro, 2 meses después del anterior, 2016. El señor tanto inicia acción de divorcio unilateral conforme lo dispuesto en el 437. Formula propuesta de convenio regulador, alega que están separados de hecho del 2008. Solicita se declare disuelta la comunidad con efecto retroactivo al día de la separación. Decía que ella estaba bien asesorado. Ya en el convenio dijo, mire señor juez que yo estoy separado del 2008. La señora impugna la fecha de separación de hecho y la propuesta de acuerdo. Sostiene que la separación se produjo al recibir la demanda unilateral iniciada por su esposo, que pretende excluirla de los bienes adquiridos en el periodo que alega. Ese día se enteró que se estaban separados. Se Ahí ofendió día cuando se llegó enteró. el notificador. Claro, ahí me enteré que se había ido a su montón. Ese día se enteró que no volvió. Dice que en el 2009, 2010, el actor se retiró del hogar. Pero que continuó llevado vida matrimonial y que esto contribuyó a que fuera de mejor forma. Lo dejo al interpretador. Bien. Primera instancia. Decreta el divorcio. Disuelve la sociedad conyugal con efecto retroactivo al 30/11 del 2015. Fecha del periodo de los cónyuges de transformación del proceso en divorcio por presentación. ¿Por qué? Si ya de alguna manera estaba claro que acuerdo no había. Apela a la actora y la Cámara de San Isidro dice, surge del acta de evidencia en que las partes transformaron el presente en un proceso sobre divorcio por presentación conjunta, que los requirentes no acordaron la fecha en que se produjo su separación de hecho. En tal oportunidad, el actor postuló el día 15 de octubre del 2008 y la demandada 10 de noviembre del 2013. Es decir, que al menos había un reconocimiento de que había separación y ella lo lleva a la presentación. Ambas partes reconocieron que la separación de hecho precedió por años al momento de la presentación conjunta. Por tanto, no hay duda que el caso se subsume en el supuesto normativo suprarreferido. Tal divergencia entre las partes, sobre cuestión trascendente, debió ser objeto de prueba y de decisión en función de la misma. Si bien la nueva ley apunta al dictado inmediato del divorcio vincular, por lo tanto el divorcio sale, no puede soslayarse que la sentencia de divorcio contiene efectos patrimoniales. En tanto, de manera automática, ipso iure produce la disolución de la sociedad conyugal. Si ya la sentencia de divorcio a mí me produce la disolución para el futuro. Me falta fijar nada más que los efectos retroactivos. La determinación de la fecha a la cual se retrotrae la disolución de la sociedad conyugal importa en el caso una contienda, que si bien es intrínseca, no constituye el núcleo del decisorio en crisis. Por lo tanto, corresponde dejar sin efecto la fecha dispuesta como extintiva de la comunidad conyugal en la sentencia en crisis, debiendo en consecuencia diferirse su tratamiento para la etapa de ejecución. ¿Sí? Esta es otra que si alguno la entiende, la explica. Porque yo
no la entiendo. Por eso le puse así, en un lapsus. Me arrepiento Una de alternativa a medio camino. no sé qué quisieron hacer. Y es de La Plata. Es del barrio. ¿Qué dijo? Es del barrio. Es del barrio. En La Plata tengo que tener más cuidado. 29/11 del 2016. La actora inicia divorcio unilateral, señala que se encuentran separados de hecho de un tiempo a esta parte. O sea, ahí ya tenemos... Ya entramos barrio. Oportunamente denunciará los bienes que integran la comunidad de ganancias, solicita compensación económica, A eso sí posteriormente sé. aduce la existencia de un juicio laboral por despido de su esposo, solicita embargo del 50%, medida que es decretada. El esposo presta su conformidad para el divorcio, que era absolutamente necesario, pero no importa. Rechaza la ganancialidad de la indemnización por despido, ya acá teníamos un problema importante. Sostiene que la separación de hecho ocurrió en noviembre del 2009. Rechaza el derecho a compensación económica, solicita el levantamiento del embargo. Primera instancia. Llama a audiencia al 438, no llegando a ningún acuerdo, hace lugar al divorcio, declara disuelta el régimen de comunidad de ganancias con efecto retroactivo a la fecha de notificación de la petición del divorcio. Pero esto no es lo que no entiendo, a pesar de que es el signo de punto. Lo que no entiendo es la decisión de la Cámara. Apela al esposo, un solo agravio, fecha de disolución de la comunidad de ganancias. A ver, señor. ¿Ese es el único agravio que presenta? Sí, porque el divorciarse quiere divorciarse. No está claro. Y además, aunque no quisiera, al divorcio No, eso se sí, podía sí, oponer. pensé que con No, respecto a lo patrimonial o no. otra cosa. No, porque ahí le iba a quedar... El tema ahí era la indemnización por despido, aparentemente, que según una u otra postura quedaba o no. Corresponde efectuar una interpretación sistémica de las disposiciones del Código Civil y Comercial contenidas en el artículo 438, 466, 480, que permita mantener la fórmula genérica de extinción del régimen patrimonial de los cónyuges con carácter provisional.